El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando la villa de Teotihuacán despertaba lentamente. Las primeras luces del día pintaban de tonos cálidos las fachadas de adobe y los techos de teja, mientras el aire fresco de la mañana acariciaba las calles polvorientas. El silencio reinaba, solo interrumpido por el canto lejano de un jilguero y el susurro del viento entre las hojas secas. Isabela avanzaba con paso firme pero cauteloso, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo al caminar. Sus ojos verdes observaban cada detalle, las grietas en los muros, los símbolos grabados en las piedras cercanas, las huellas casi borradas en la tierra que contaban historias de pasos antiguos. Su corazón latía con una mezcla de emoción y una leve inquietud que no podía explicar. En la plaza central, un grupo de niños jugaba bajo la mirada atenta de sus madres, pero incluso ellos parecían sentir algo extraño en el aire, deteniéndose a escuchar cuando un susurro invisible parecía recorrer el viento. «Buenos días, doña Carmen», saludó Isabela con una sonrisa leve, acercándose a la anciana que tejía bajo la sombra de un viejo mezquite. «Buenos días, hija», respondió doña Carmen, levantando la vista con ojos profundos y cansados. «Recuerda, en este pueblo las sombras no solo están en la noche. Aquí, las piedras tienen memoria y a veces susurran advertencias». Isabela asintió, guardando silencio. Las palabras de la anciana se quedaron resonando en su mente mientras continuaba su camino hacia la entrada de la cueva, ese lugar al que los lugareños miraban con mezcla de respeto y temor. Al llegar, el aire cambió. Un frío sutil envolvía la boca de la cueva, y una sombra parecía acechar en la penumbra. Mateo, el guía local, esperaba con los brazos cruzados, su rostro curtido por el sol reflejando preocupación. «Isabela», dijo en voz baja, «algo no está bien. Los trabajadores hablan de ruidos extraños, sombras que se mueven en la oscuridad, susurros que nadie puede explicar. Algunos no quieren volver a entrar». Ella sintió un escalofrío, pero sabía que su deber era seguir adelante. «Tenemos que descubrir qué pasa antes de que el miedo se apodere de todos», respondió con firmeza. Con cuidado encendieron las lámparas y entraron en la cueva. La oscuridad era densa, casi palpable. Cada paso resonaba con ecos misteriosos, y las paredes parecían absorber la luz, como si quisieran esconder secretos milenarios. Isabela observó las paredes, notando grabados antiguos que brillaban con una luz tenue y extraña. Mateo explicó que esos símbolos correspondían a pactos y rituales olvidados, que hablaban de fuerzas que no debían ser despertadas. Mientras avanzaban, un murmullo casi imperceptible comenzó a llenar el aire. Era un susurro que parecía venir desde las entrañas mismas de la tierra, palabras en un idioma olvidado, cantos de tiempos remotos que nadie debería escuchar. De repente, un ruido seco rompió el silencio, y una sombra fugaz cruzó ante ellos, demasiado rápida para ser vista claramente pero suficiente para acelerar sus corazones. Al salir, Isabela y Mateo sintieron que el peligro era real, que algo oscuro y antiguo despertaba lentamente. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Los susurros la acompañaron en sus sueños, figuras encapuchadas que la llamaban desde la oscuridad, prometiéndole respuestas a un precio que aún no entendía. Al amanecer, el pueblo seguía envuelto en esa calma tensa, y ella sabía que apenas comenzaba el misterio. Los primeros rayos del sol aún no habían calentado bien la tierra cuando Isabela despertó con un sudor frío recorriéndole la espalda. La imagen de la figura encapuchada de su sueño la perseguía, nítida y amenazante, como si hubiera cruzado el umbral entre el mundo onírico y la realidad. En la cocina del campamento, el aire olía a café y a tierra mojada por el rocío de la madrugada. Mateo ya estaba revisando unos mapas y marcas en las rocas, sus cejas fruncidas en concentración. «Isabela», dijo sin levantar la vista, «encontré algo nuevo. Símbolos frescos, grabados en la roca cerca de la cueva, que no estaban en los documentos antiguos. Esto indica que alguien o algo ha estado activo recientemente». Isabela se acercó, mirando con atención las figuras talladas, líneas entrelazadas formando patrones que parecían pulsar con una energía propia. ¿Podrían ser señales de advertencia?, preguntó ella, sintiendo que cada palabra traía más preguntas que respuestas. «O quizás un llamado», respondió Mateo. «Un intento de reavivar un pacto antiguo, uno que nunca debió ser roto». El murmullo entre el equipo creció. «Luis»,
el joven asistente, se acercó con la cara pálida y los ojos inquietos. Anoche escuché voces, confesó. Como si alguien me llamara desde dentro de la cueva. Intenté ignorarlas, pero cada vez eran más fuertes. La tensión se palpaba en el aire. Los miembros del equipo comenzaron a evitar la entrada de la cueva, y la villa entera parecía cargada de un temor silencioso. Esa misma noche, Isabela y Mateo decidieron hacer una exploración más profunda. Equipados con linternas y el amuleto que doña Carmen le había dado a Isabela, avanzaron por senderos oscuros, rodeados por el susurro inquietante del viento entre los árboles. Mientras caminaban, sombras danzaban en el rabillo de sus ojos, y un frío inesperado los envolvía, a pesar de la cálida noche. De repente, un ruido seco y distante rompió el silencio. Mateo levantó la mano para detener a Isabela. ¿Escuchaste?, susurró. No estamos solos. Ambos se quedaron inmóviles, intentando distinguir alguna silueta entre la neblina. Pero solo vieron oscuridad. Isabela sintió como su corazón latía acelerado, pero una determinación firme la empujaba a seguir. Sabían que el misterio crecía y que las sombras no solo acechaban en la oscuridad de la cueva, sino también en el corazón mismo del pueblo. Mientras regresaban al campamento, las luces del pueblo titilaban, y una sensación de peligro inminente se apoderó de ellos. La sombra que se escondía no tardaría en manifestarse, y esta vez no habría lugar seguro para nadie. La noche había caído profundamente sobre Teotihuacán. La oscuridad envolvía el pueblo como un manto pesado y silencioso. Las estrellas apenas se asomaban a través del cielo encapotado, mientras el viento recorría las calles levantando hojas secas y susurrando secretos antiguos. Isabela, Mateo y Diego se encontraban reunidos cerca de una fogata en el campamento, discutiendo con voz baja las extrañas experiencias que habían tenido en los últimos días. Los rostros cansados mostraban la preocupación de quienes saben que lo que enfrentan es mucho más que una simple leyenda. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo Isabela con determinación. Lo que vimos cerca de la cueva anoche no fue un simple grupo de personas. Estaban realizando un ritual, uno que ha estado prohibido por generaciones. Mateo asintió, apretando la mandíbula. Las figuras encapuchadas, los cantos en ese idioma olvidado. Eso es algo ancestral y peligroso. Si lograron despertar a la entidad, estamos en graves problemas. Diego, que hasta entonces había permanecido en silencio, agregó. Creo que debemos seguirlos la próxima vez que se reúnan. Solo así podremos entender qué es exactamente lo que buscan y cómo detenerlo. Esa misma noche, el trío se adentró en el bosque, guiados por el tenue resplandor de sus linternas y el sonido lejano del fuego crepitante. El aire se volvió frío y pesado, y cada crujido de ramas hacía que sus corazones latieran con fuerza. Finalmente, llegaron a un claro oculto por la maleza donde una docena de figuras encapuchadas danzaban alrededor de un altar de piedra. Las llamas del fuego iluminaban sus rostros ocultos, proyectando sombras que se alargaban y se retorcían con cada movimiento. Los cánticos resonaban en una lengua antigua, vibrando en el aire con una fuerza hipnótica que parecía conectar el pasado con el presente. En el centro del círculo, la sombra se materializaba, una figura oscura con ojos ardientes que parecían consumir toda la luz a su alrededor. Un viento helado apagó repentinamente las llamas, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Un rugido profundo retumbó en la cueva y la tierra tembló bajo sus pies. Mateo apretó la mano de Isabela, sus ojos llenos de miedo y resolución. Esto es solo el principio, susurró. Tenemos que estar preparados. Mientras regresaban al campamento, el silencio del bosque parecía observarlos, como si la propia noche estuviera al tanto del peligro que se avecinaba. La noche después del ritual prohibido parecía más densa que nunca. Un silencio pesado envolvía la villa de Teotihuacán, como si la misma tierra contuviera la respiración, esperando lo inevitable. Isabela no había cerrado los ojos en horas. Las imágenes de la figura encapuchada, los cánticos y el fuego apagándose la perseguían en cada instante. La sensación de que algo estaba acechando no la dejaba en paz. Mientras tanto, Luis, el joven asistente del equipo, desapareció sin dejar rastro.
Solo su mochila quedó abandonada a la entrada de la cueva, abierta y con objetos esparcidos, como si alguien la hubiera dejado caer apresuradamente. Mateo fue quien descubrió la escena, sus manos temblaban mientras recogía la mochila, consciente de que aquello era una señal clara de que algo estaba muy mal. «Tenemos que encontrarlo», dijo con voz grave, «antes de que sea demasiado tarde». Isabela sintió un peso enorme en su pecho, una mezcla de culpa y miedo. Sabía que habían despertado algo que no podían controlar, y que la oscuridad estaba cobrando su precio. Decidieron adentrarse nuevamente en la cueva para buscar pistas, equipados con lámparas y el amuleto que doña Carmen le había dado a Isabela, símbolo de protección y esperanza. La entrada a la cueva estaba cubierta de una niebla densa y fría que parecía salir de las mismas entrañas de la tierra. Al entrar, un silencio absoluto los envolvió, solo roto por el eco de sus pasos. Las paredes parecían respirar, y los grabados antiguos emitían un leve resplandor que iluminaba un camino hacia lo profundo. De repente, Isabela tuvo una visión. Vio a Luis atrapado en un lugar oscuro, rodeado por sombras que susurraban palabras en un idioma extraño, promesas y amenazas que lo mantenían prisionero entre dos mundos. «Luis está atrapado entre la vida y la muerte», murmuró, temblando. «Tenemos que rescatarlo». Mateo asintió, apretando el amuleto con fuerza. «Esta cueva no es solo un lugar físico», dijo. «Es un portal, un puente entre nuestro mundo y otro mucho más oscuro». Avanzaron con cautela, enfrentando el frío que calaba hasta los huesos y las sombras que parecían querer arrastrarlos hacia la oscuridad eterna. Cada paso era un desafío, pero la determinación de salvar a Luis y proteger a la villa los impulsaba a seguir adelante. Mientras tanto, en la superficie, los habitantes del pueblo se reunían, encendiendo velas y formando círculos de protección, orando para que la luz venciera a las sombras. La noche se convirtió en una batalla silenciosa entre la esperanza y el miedo, mientras el destino de todos pendía de un hilo. El aire en la cueva se tornaba cada vez más denso, casi como si la misma oscuridad tuviera un peso físico que apretaba el pecho y dificultaba la respiración. Los tres, Isabela, Mateo y Diego, avanzaban con pasos lentos y cautelosos, conscientes de que estaban atravesando no solo un espacio físico, sino una frontera entre lo visible y lo invisible, entre la vida y la muerte. Las paredes estaban cubiertas de símbolos ancestrales que brillaban con un resplandor intermitente. Algunos grabados emanaban un fulgor rojo intenso, vibrante y casi doloroso a la vista, como si dentro de ellos ardiera la ira de siglos. Otros resplandecían con un azul frío, un contraste que hablaba de una batalla eterna entre fuerzas opuestas. Isabela apretó el amuleto que llevaba colgado al cuello, sintiendo como su calor parecía latir sincronizado con su propio corazón. El objeto desprendía una luz cálida, como una llama tenue que no podía extinguirse. Sabía que era su único escudo contra la oscuridad que la rodeaba. Cada sonido dentro de la cueva era amplificado. El eco distante de sus pasos, el crujir de pequeñas piedras bajo sus botas, y un susurro profundo que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. Ese susurro se volvió una voz, profunda y vibrante, resonando por todas las paredes y llenando el aire con una mezcla de amenaza y desafío. ¿Quién osa perturbar mi descanso? La voz retumbó con fuerza, haciendo que hasta las piedras temblaran. Vosotros, mortales, habéis roto un pacto sagrado. Ahora, pagaréis el precio de vuestra arrogancia. En ese instante, la oscuridad frente a ellos comenzó a tomar forma. Una masa amorfa y negra empezó a condensarse, como tinta extendiéndose en agua, hasta que una figura apareció, alta, oscura y temible, con ojos que ardían como brasas encendidas y un aura de poder ancestral que impregnaba todo el espacio. La entidad extendió sus brazos como si quisiera engullirlos, y un frío intenso comenzó a invadir la cueva, una helada que parecía quemar y congelar al mismo tiempo. Mateo instintivamente dio un paso adelante, sujetando firmemente su herramienta improvisada, mientras Diego mantenía la mirada fija en la figura, tratando de encontrar algún punto débil. Isabela levantó el amuleto, que estalló en una luz brillante y vibrante, un destello que parecía contener la esperanza de todos aquellos que habitaban la villa. La luz emanaba en ondas, enfrentándose a la oscuridad que intentaba envolverlos. La batalla se desató con furia y desesperación.
La entidad lanzó oleadas de sombras que giraban y arremolinaban como tormentas negras, golpeando con fuerza invisible pero devastadora. Cada embestida hacía temblar el suelo y retumbaban los ecos en la cueva, haciendo que las paredes parecieran respirar y llorar a la vez. Isabela sintió el cansancio azotar su cuerpo, pero también una fuerza interior que la impulsaba a no rendirse. Sabía que si caían, no solo perderían sus vidas, sino que toda la villa y sus habitantes quedarían a merced de la oscuridad. Los ojos ardientes de la entidad brillaban con furia mientras lanzaba ataques cada vez más agresivos, intentando romper el escudo de luz que Isabela proyectaba con el amuleto. Mateo y Diego luchaban a su lado con valentía, usando herramientas, piedras y hasta sus propias manos para defenderse y apoyar la luz, conscientes de que eran los últimos escudos entre la entidad y el mundo exterior. Mientras tanto, en la superficie, el pueblo no permanecía ajeno a la lucha. Las familias se habían congregado alrededor de un círculo sagrado, formado con velas encendidas, amuletos protectores y símbolos ancestrales. Sus voces se unían en cantos y oraciones, melodías antiguas que resonaban como un eco de fuerza y esperanza, fortaleciendo la barrera espiritual que mantenía la oscuridad a raya. El choque entre la luz y la sombra se convirtió en una danza brutal, un combate titánico de voluntades y energías opuestas. Cada rayo de luz era respondido con una oleada de oscuridad, cada embate de la sombra era contrarrestado con un canto lleno de fe. Isabela sintió como la energía del amuleto se intensificaba con cada oración que llegaba desde fuera. Era como si el espíritu colectivo de la villa se uniera a ellos en esa batalla, prestándoles fuerza y coraje. Por momentos, la entidad parecía retroceder, debilitada por la luz y la fe, pero rápidamente recuperaba su furia, lanzando ataques que hacían que las paredes de la cueva se fragmentaran y que el suelo se cubriera de polvo y escombros. En un momento crucial, Isabela tuvo que arrodillarse, agotada y casi sin aliento. Mateo la sostuvo, recordándole que no podían rendirse. «Somos la esperanza de Teotihuacán», le dijo con voz firme. «No podemos dejar que esta oscuridad nos devore». Diego, a su lado, gritó desafiando a la entidad, con una determinación que parecía romper el miedo. El combate continuó, y aunque sus fuerzas flaqueaban, la luz del amuleto brillaba cada vez más intensamente, hasta que en un estallido cegador, una ola de energía pura inundó la cueva, envolviendo a la entidad en un resplandor que parecía arrancarla de este mundo. Un grito desgarrador resonó, y la oscuridad comenzó a retroceder, disolviéndose lentamente en el aire. La batalla había terminado, pero el costo había sido alto. La cueva mostraba las marcas de la lucha, y en sus corazones, una mezcla de alivio, tristeza y una silenciosa promesa de vigilancia eterna. Mientras salían de la cueva, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando Teotihuacán en una luz dorada y cálida, recordándoles que la oscuridad siempre puede ser vencida, pero nunca completamente eliminada. La luz del amanecer acariciaba con suavidad los templos antiguos de Teotihuacán, pero en el corazón del pueblo, la calma era solo aparente. La batalla en las profundidades de la cueva había dejado cicatrices invisibles y una sensación persistente de amenaza. Isabela sentía en cada fibra de su ser que la entidad oscura, aunque momentáneamente debilitada, seguía viva, acechando, esperando la oportunidad de regresar con fuerza renovada. El aire matutino estaba cargado de un silencio tenso, como si la misma tierra contuviera la respiración, consciente del peligro latente. Los habitantes del pueblo se movían con cautela, sus miradas recorrían las sombras con desconfianza, sabiendo que la maldición que se había despertado amenazaba con devorar sus vidas y sus almas. Mateo y Diego recorrían las calles con urgencia, advirtiendo a los vecinos y organizando grupos para fortalecer la protección espiritual y física. Las leyendas que antes se escuchaban solo en susurros ahora resonaban en cada esquina, transformándose en un miedo palpable que se extendía como sombra venenosa. Isabela, en silencio, se preparaba para lo que sería el último enfrentamiento. Su cuerpo y mente estaban cansados, pero su espíritu permanecía firme y decidido. Había buscado la ayuda de doña Carmen, la sabia del pueblo, y juntos habían reunido a los ancianos guardianes, aquellos que conocían los secretos más profundos y oscuros de Teotihuacán. El plan era un ritual ancestral, un combate espiritual para lograr definitivamente el portal abierto, purificar la tierra y expulsar para siempre a la entidad oscura que había roto la paz durante siglos.
Isabela sentía como el amuleto que llevaba al cuello vibraba con una energía cada vez más intensa. Era como si la misma esencia del pueblo y sus ancestros fluyeran a través de ella, dándole poder y determinación. Dentro de la cueva, la entidad oscura despertaba con furia renovada. Sus ojos llameaban con un fuego feroz, y su forma se alzaba imponente, como un gigante de pesadilla dispuesto a devorar toda la luz que se atreviera a enfrentarlo. La sombra se extendía, oscura y voraz, intentando romper la barrera de luz que la comunidad había tejido con sus oraciones y su fe. Isabela avanzó hacia el corazón del círculo, levantando la voz para entonar las palabras sagradas del ritual. La energía del amuleto explotó en un destello brillante y cálido, un faro que cortaba la negrura como una espada de luz. La entidad chilló, un sonido desgarrador que parecía retumbar en cada rincón del tiempo y el espacio. La batalla espiritual había comenzado. La oscuridad y la luz se enfrentaban en un combate titánico, donde cada movimiento era una danza de fuerzas opuestas. La sombra lanzaba oleadas de desesperación y miedo, buscando quebrar la voluntad de los presentes. Pero la comunidad respondía con esperanza y coraje, sus voces y corazones unidos en un escudo impenetrable. El suelo temblaba bajo sus pies, y el aire vibraba con la intensidad del conflicto. Las velas titilaban, pero no se apagaban, la luz persistía, alimentada por la unión y la determinación de todos. Isabela sintió que la batalla se trasladaba a un plano más profundo, más interno. Era una lucha por el alma del pueblo, una confrontación entre la oscuridad que intenta dominar y la luz que se niega a ceder. Recordó las palabras de Doña Carmen: la verdadera fuerza no está en la magia ni en las armas, sino en el corazón que se niega a rendirse. Con esa convicción renovada, Isabela dirigió toda su energía hacia el amuleto, que brilló con una luz tan intensa que cegó momentáneamente a todos, incluida la entidad. La sombra comenzó a fracturarse, sus bordes se deshilachaban y su forma se disolvía en fragmentos de oscuridad que eran arrastrados por el viento sagrado del ritual. Finalmente, con un último grito que se perdió en el silencio, la entidad desapareció, dejando tras de sí un eco suave, como un susurro de despedida. Un silencio absoluto invadió la plaza y la cueva. Las personas bajaron la mirada, respirando profundamente, conscientes de que habían sobrevivido a lo inimaginable. El sol comenzó a elevarse nuevamente, bañando Teotihuacán con una luz dorada y cálida, prometiendo un nuevo comienzo. Isabela miró a su alrededor, a los rostros agotados pero llenos de vida, y supo que esa batalla había cambiado todo. No solo habían derrotado a la sombra, sino que habían reafirmado la fuerza de su comunidad, de su historia y de su fe. Sabía que las sombras podrían volver algún día, porque nunca desaparecen por completo. Pero también sabía que mientras el pueblo mantuviera viva la luz dentro de sus corazones, siempre habría esperanza. La historia de Teotihuacán cerraba ese capítulo oscuro para abrir uno nuevo, lleno de vida, vigilancia y un profundo respeto por los misterios que yacen en las sombras.